Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Contigo en Directo. En un día muy noticioso tomamos contacto de inmediato con Pancho Sanfurgo para conocer detalles de distintas noticias policiales que hemos conocido hoy. Ahí lo tenemos en algún punto de la capital, reluciente con esa camisa floreada, siempre muy a tono con estos días de verano, Pancho. Así es, camisa que me gusta esta camisa, ¿sí? La verdad. Sí. Sí, está bonita. Te queda muy bien, te queda muy bien. Gracias. Bueno, Pancho, vamos a entrar de inmediato en noticias. No sé cómo estás vestido, así que no te puedo... Algo no tan estrafalario como tú, una camisa celeste, lisa, un poquito más... sí, más, no sé si serio, pero te va muy más bien austero. El celeste, te queda muy bien el celeste, Roberto. Muchas gracias. Hace juego con el fondo. Bueno, Pancho, vamos a entrar enseguida en noticias policiales porque hace 2 días conocimos el triste femicidio de una mujer en la Florida. Fue atacada por su expareja, pareja que, por lo que hemos sabido, Pancho, tenía orden de alejamiento, ¿no? Así es, orden de alejamiento tenía este sujeto de 61 años que ataca a su expareja de 57 en el estacionamiento de una tienda en la Florida con un arma blanca. Y como dices tú, bueno, tenía orden de alejamiento. Él fue, digamos, procesado y formalizado, además quedó en prisión preventiva por el delito de femicidio, además por el de homicidio frustrado, porque atacó también al hermano de su expareja, que tenía 55 años, que está gravemente herido, además por violaciones al Código Sanitario, el artículo 318, en un hecho lamentable, nuevamente, en que vemos que hay órdenes de alejamiento, producto de seguramente una serie de situaciones de abusos, o probablemente de violencia intrafamiliar, en que hay una orden de alejamiento que son muy difíciles de fiscalizar, y en un lugar público, en un estacionamiento, la encuentra y con un arma blanca le dio muerte y además hirió gravemente a su hermano. Hecho terrible que ocurre en la Florida, que ya fue formalizado este asesino, y queda entonces con prisión preventiva, formalizado por el delito de femicidio y homicidio frustrado. Pancho, ¿qué antecedentes tenemos de este sujeto? ¿Por qué tenía esta orden de alejamiento? ¿Por qué no podía acercarse a quien era su expareja? En general había por violencia intrafamiliar, que había sido la orden de no acercarse, ¿no? Se habían distanciado y además había existido violencia de por medio por parte de él. Entendemos que por celos, yo la verdad no tengo claro el por qué había ocurrido esta violencia intrafamiliar, pero había existido una denuncia de violencia intrafamiliar por parte de ella y por tanto una orden de no acercarse. Sin embargo, bueno, lo que te decía, aquí entra en el debate muchas cosas, si es que hay que poner la tobillera o no la tobillera, si es que hay que implementar un sistema de rastreo de alguna forma para verificar que estas medidas de alejamiento se cumplan. Hay toda una discusión respecto de cómo fiscalizar de buena forma estas medidas de alejamiento, porque si tú te fijas, en un espacio público es virtualmente imposible y vemos que ocurre finalmente este femicidio. Así, vamos a estar hablando de eso luego. Mujeres que se sienten completamente desprotegidas cuando tienen esta orden de alejamiento de por medio y sin embargo estas exparejas terminan por cometer tristes noticias como la de este femicidio. Vamos a escuchar qué dijo la familia de la víctima. Estaban todos juntos viendo la formalización. Algunos viajaron desde el sur del país durante la noche. Una vela prendida, silencio absoluto, solo interrumpido en algunas ocasiones. Que una situación como esta, que una persona que no tiene antecedentes penales, que se realiza un estado complejo como este, pudiera estar afectado por alguna situación de carácter psiquiátrico. Hija, hermanos y otros familiares, bueno, todos recién lo decíamos, Pancho, esto abre el debate una y otra vez. Siempre volvemos a hablar de lo mismo cada vez que damos a conocer un hecho como este, el de un femicidio, de que el sistema no ofrece las garantías necesarias para que estas personas finalmente cumplan con la orden de alejamiento y no terminen por acercarse a la víctima y cometer un delito de este tipo. Es un sistema que habla de protección a la mujer violentada. Sin embargo, claro, ¿cómo se fiscaliza? Porque uno
y eventualmente podría fiscalizarse que no haya o no se acerque a la vivienda, si es que la mujer está en la vivienda, pero cuando tú vas en la vía pública, ¿cómo te aseguras de aquello? ¿Cómo lo fiscalizas? ¿Cómo logras? Tendrías que estar siguiendo a cada violentador permanentemente para ver que no se acerque a su víctima. Eso es virtualmente imposible. Hay otros países que establecen sistemas de geoposicionamiento o de rastreo a través de los teléfonos celulares, pero también eso es burlable porque yo puedo dejar el celular en cualquier parte. Tobilleras o pulseras electrónicas que permitan geoposicionarte. Hay una serie de metodologías que se implementan en distintas partes del mundo, unas con más éxito, otras con menos, pero lo cierto es que al final de cuentas se dictan estas órdenes de alejamiento a no más de 100 metros, no más de 200 metros, etcétera, pero en la práctica hacerlas cumplir o fiscalizarlas es tremendamente difícil porque ocurre esto, en plena vía pública, en un estacionamiento donde no puede estar la autoridad permanentemente. Este asesino llega y le propina una puñalada a su expareja, al hermano de su expareja también, con el resultado lamentable que ya conocemos. Claro. Pancho, quiero sumar a esta conversación a la psicóloga Andrea Castro. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Y primero preguntarte, ¿qué indicio te puede dar a ti el hecho de que finalmente este femicidio haya sido perpetuado en plena vía pública, en un supermercado, con muchos testigos de por medio? ¿Te da a ti un indicio el hecho de que este femicidio se haya llevado a cabo en estas circunstancias? Bueno, primero gracias por la invitación. Buenas tardes, Roberto. La verdad es que a nosotros nos han aumentado mucho los casos de internos, tanto condenados como imputados, que están llegando por este tipo de delitos. Siento que además se ha perdido el miedo a la autoridad finalmente, y eso también hace que ya no se respete ni siquiera un lugar público. O sea tanta la necesidad de control de estos sujetos, tanta esta necesidad en el fondo de mantener a su pareja subyugada, en el fondo a ellos, que son capaces de atacarlas en cualquier lugar. Ya no existe ni siquiera un miedo a la autoridad, un miedo al resto de las personas. O sea, yo en el fondo actúo en base a mi impulso. Y peor aún, que es lo que nosotros vemos mucho en las entrevistas, que después la justificación siempre es responsabilizando al otro. O sea, no son capaces tampoco de hacerse cargo de su propia responsabilidad. Y finalmente responsabilizan a la mujer por distintos motivos o siempre a un otro. Entonces yo creo que esto se está haciendo cada vez más complejo. Si me preguntas a mí la opinión, creo que las tobilleras no sirven por sí mismas en el fondo, porque se necesita una autoridad que esté supervisando el tema, y eso lamentablemente no se da. Yo creo que las policías ya no dan abasto. Entonces muchas veces estas mujeres hacen denuncias reiteradas veces y no son escuchadas. Y nosotros vemos también como las condenas lamentablemente no son aún ejemplares, son condenas cortas, y estos sujetos lamentablemente, estas conductas son repetitivas, son aprendizajes aprendidos que van a seguir repitiendo a lo largo del tiempo si no reciben una intervención adecuada y una condena en donde realmente genere miedo en el fondo a cometer este tipo de delitos, que finalmente Andrea, no está. Andrea, te invito a escuchar lo que dijo el fiscal, porque da detalles reveladores de cómo esta persona habría premeditado este crimen. Escuchemos. Se aproximó a su expareja y, provisto de un arma blanca, le propinó 2 puñaladas, una a la altura del cuello y una a la altura del pecho, para luego agredir al hermano de la víctima también en 2 oportunidades con el mismo arma blanca. Se logran levantar una serie de testimonios y videos que muestran cómo esta persona ocupó un overol y una gorra de pescar para lograr pasar desapercibido en los instantes previos al encuentro con la víctima. Le quiero preguntar a Pancho primero, el hecho de que este sujeto haya ido, como dice ahí la fiscalía, disfrazado al lugar de los hechos, da cuenta de que quiso pasar desapercibido, intentar acercarse más de la cuenta a quien iba a ser su víctima para finalmente perpetrar el delito. Sí, una planificación, claramente, y que tiene que ver con lo que dice Andrea, ¿no? Esta sensación de ser dueños de este tipo de delincuentes, en general hombres, que se sienten dueños de. Entonces prima este sentido de, bueno, si no es mía, no es de nadie. Muchas veces lo vemos reflejado en que
matan a estas mujeres y luego se quitan la vida. En este caso él no fue así y él simplemente no tenía miedo de las consecuencias. Él planifica, se pone un overol amarillo, se pone un jockey como quizás haciéndose pasar por estacionador para pasar inadvertido con el paisaje del lugar y además la violencia del ataque, porque no es un tipo que lo planificó porque la apuñalaba directo al cuello y después al pecho, dos lugares donde probablemente él se quiso asegurar de quitarle la vida a su expareja. Un nivel de premeditación y un nivel ya de convicción de lo que quería hacer. Él no fue a herirla, no fue a escarmentarla, él fue a matarla. Sí. Esa sensación de sentirse dueños que provoca tanto mal, ¿no? Tantas noticias malas que tenemos que entregar lamentablemente por personas que se creen dueñas de otras. Sí, ¿es mía o no es de nadie? Decías recién, Pancho. Andrea, ¿qué lleva desde el punto de vista psicológico a una expareja a querer terminar con la vida de esta otra persona bajo este concepto? O sea, o está conmigo o no está con nadie. De ahí parte este sentimiento o esta obsesión por querer quitarle la vida a otra persona. Sí, hay que pensar que dentro de estos trastornos en el fondo de personalidad, que es un trastorno además que tiene que ver con el control, hay varias hipótesis. Generalmente la hipótesis que más se da o que nosotros más vemos tiene que ver con el síndrome de Otelo o con esta celotipia en el fondo patológica, en donde además vemos que la persona que nosotros generamos este control y que hasta ahora hemos sentido que es nuestra, no solo toma la decisión de apartarse en el fondo del hombre, sino que además a lo mejor conoce a una nueva persona y esta sensación de pérdida en el fondo de que ya no es mía hace que sean capaces de ocupar acciones tan agresivas como esta, porque además en general son personas muy miedosas a ciertas cosas, pero muy agresivos frente a otras. Entonces, este descontrol en el fondo que vemos en este caso en particular tiene que ver con eso, con esta necesidad de poseer. Ahora, lamentablemente, este tipo de conductas son conductas aprendidas. Lo más probable es que en la familia de esta persona hayan habido criterios en el fondo en donde este tipo de coerción sea un modo habitual de actuar, donde en el fondo estas acciones no son tan locas, porque están acostumbrados a ver que el hombre domina, que el hombre manda, que el hombre decide, que el hombre termina. Entonces, cuando la mujer es la que toma la decisión de finalizar una relación, o cuando la mujer comienza a colocar límites en la relación y a no querer aguantar en el fondo más abusos, es donde este descontrol se genera y lamentablemente no contamos con las autoridades en este momento, sí, o con los mecanismos, más que la autoridad, con los mecanismos para poder detenerlo a tiempo y evitar este tipo de, sí, Andrea, de acciones. Sí, y sin duda debe haber vivido una pesadilla esta mujer antes que pasara todo esto. Esto no debe haber sido algo de la noche a la mañana. Escuchemos precisamente lo que dijeron los familiares de la víctima. Desde ayer a la fecha no hemos dormido nada. A suerte hemos tomado agua para mantenernos hidratados. La estamos pasando mal. Tuvo tiempo suficiente. Tuvo tiempo suficiente para planear todo esto. Esto no lo hizo aquí al azar. Este lo estudió. Ahora yo no entiendo cómo llegó a este lugar. ¿Cómo supo que mi hermana con mi hermano iban a ir a comprar a su mercado? Son negligentes frente a la violencia que está teniendo estos hombres hacia nuestro género. Mi mamá fue asesinada a plena luz del día cuando ella estaba haciendo sus compras de supermercado con su hermano. Ahí uno de los familiares decía, yo no entiendo cómo supo que finalmente ellos irían al supermercado para encontrárselos en ese lugar y finalmente atacarlos. ¿Qué crees que puede haber pasado ahí, Pancho? ¿Cómo finalmente el asesino se entera de que su víctima iba a ir al supermercado para ir a su encuentro y matarla ahí en la vía pública? Yo creo, bueno, Andrea es la experta, pero tiene que ver también, la Andrea hablaba del síndrome de Otelo, ¿no? Esta celotipia que finalmente
autoconvence a esta persona de que hay una infidelidad y se deshace empezando a buscar cosas, a buscar pruebas. Yo sé que es así, yo sé que esto existe, está con otro, y empieza a convencerse a sí mismo ya al borde de la locura muchas veces, y parte de aquello tiene que ver con seguirla, con averiguar sus horarios, hacia dónde va, con quién va. Entonces él sabe que va a salir, que va para allá, porque él, en este caso, cuando hay este tipo de celotipia, el Andrea lo podrá confirmar si es que es así o no, pero se empiezan a obsesionar con encontrar esta infidelidad, con saber que ellos están en lo correcto y pillar a esta persona en esta infidelidad. Y eso hace que le estudien los horarios, le vean cuando están juntos los teléfonos, los WhatsApp, los Facebook, absolutamente todo. Parte de eso tiene que involucrar también empezar el seguimiento, ¿no? Saber hacia dónde se mueve, con quién se mueve, en qué horario se mueve, sí. Y llegar a lo que conocimos. Sí, Andrea, para tratar de sacar una enseñanza de todo esto para las mujeres que nos están viendo a esta hora en la casa, ¿qué señales nos puede dar una relación de pareja para darnos cuenta que estamos ante una persona con rasgos de este tipo? Sí, se van dando desde el comienzo de la relación. En general parten con el tema del control de los teléfonos, de las amistades, compartamos las claves, déjame ver tu WhatsApp, en el fondo si me tienes confianza y yo te tengo confianza a ti, tú me vas a dar esa posibilidad. Son muy manipuladores. El control de la ropa. Yo creo que esa falda, en primera instancia, obviamente que el control es muy sutil. Yo creo que esa falda no te queda tan bien, a lo mejor podrías ocupar algo más largo. Yo creo que ese pantalón tan ajustado. Y luego, en el fondo, esta conducta ya se va volviendo mucho más agresiva. Generalmente, los círculos de maltrato, en el fondo, van teniendo desde la sutileza hasta la gravedad, y de la gravedad volvemos a la sutileza. O sea, podemos llegar en el fondo a cosas mucho más bruscas, más toscas, más agresivas, y luego arrepentirnos y volver de nuevo a esta sutileza. Pero en el fondo yo creo que el mensaje es que no podemos dejar en el fondo que otros nos controlen, ni nosotros tampoco controlar a otros. Ojo que también hay mujeres muy dominantes y muy controladoras. O sea, si bien se ha dado como un tema de género, también pasa por características de personalidad de cada uno. Es importante en cada una de nuestras relaciones, en el fondo, dejar que sea la libertad la que nos haga elegir al otro finalmente, y no dejarnos controlar o controlar nosotras al otro. Yo creo que eso es lo esencial, y siempre estar con nuestra red de apoyo, con las antenitas, como digo yo, bien despierto, tener siempre una amiga, la mamá, la hermana, de manera desde el comienzo de la relación poder tener a alguien decirle: oye, mamá, ¿tú crees que es normal que quiera mis claves de WhatsApp? ¿Tú crees que está bien que me quiera controlar cómo me he visto al salir? Y a lo mejor va a haber un otro que te va a decir: ¿sabes qué, hija? O ¿sabes qué, amiga? Eso no está bien. Entonces tenemos que empezar a hacernos en el fondo más conscientes de nuestras relaciones. Claro. Claro. Sí, Andrea, es importante tener en cuenta todos estos detalles para ir determinando o ir viendo antes de tiempo si es que finalmente empezamos a caer en una rutina que tiene que ver justamente con todo lo que hemos estado viendo acá. Pancho, bueno, tú recién decías de rasgos psicológicos que tienen que ver con controlar en todo momento, en este caso puntual, en el caso del femicidio de la Florida, a una expareja, saber a dónde va, con quién va. Y finalmente pasa esto, que este personaje incluso llega al extremo de camuflarse o de vestirse de determinada forma para justamente acercarse más de la cuenta y terminar con la vida de quien fuera su expareja. De planificar un escenario, de planificarlo al punto de saber que la iba a encontrar en un lugar público, saber que para eso iba a necesitar camuflarse, porque no es que él la pilló de repente en un estacionamiento y ups, me encontré un overol amarillo y me puse un jockey. Él llevaba ese overol amarillo, llevaba ese jockey, por lo tanto él iba preparado para encontrársela en el estacionamiento del supermercado. Para eso tiene que haber habido un seguimiento previo, haber sabido que iba para allá. Para eso tiene que quizá, no sé, haber estado esperando quizá cuánto tiempo, a seguirle sus rutinas, llevar el arma, sabía que iba con el hermano, por lo tanto planificó atacarlo también. ¿No? Un nivel de planificación macabro y que termina con otra mujer muerta a manos de una expareja o pareja en este caso,
producto de lo que mencionaba Andrea, ¿no? de creer o de buscar la subyugación de la pareja porque somos nosotros los que tenemos el poder. Esa es una concepción que ha llevado lamentablemente a tantos femicidios que tenemos que informar que, bueno, quisiéramos no informar, lo hemos dicho cada vez. Sí, lamentable. 5º femicidio en lo que va del año y estamos, ¿a cuánto va? En febrero, 9 de febrero.